desde nuestros campos, la filosofía o la literatura, se hace muy evidente que solo se puede innovar en relación con un pasado, ¿no? No tiene sentido inventar la rueda si ya está inventada, y hay mucha gente inventando la rueda y dices, ¿qué estás haciendo? La idea de la innovación crítica a mí me parece, bueno, que nos trae aquí una idea tan interesante como complicada de definir bien y de valorarla, ¿no? Yo casi últimamente estoy más interesado en pensar en términos críticos sobre la propia idea de la innovación en sí, ¿no? Del cambio de la innovación en sí mismo, ¿no? Yo creo que me parece que hay que pensar antes en las cosas, en cómo están las cosas, en cómo están las situaciones, y a partir de ahí ver cómo se pueden mejorarlas, ¿no? Si la innovación es mejora, desde luego es algo que hay que defender, y creo que en efecto toda innovación que suponga una mejora tiene que tener un componente crítico, ¿no? Y a mí esto me parece fundamental, ¿no? Pensar en qué términos tenemos que pensar esa idea de innovación para que las cosas mejoren, no es para que cambien sin más. No sé si tú estás de acuerdo con esto. Yo creo que precisamente la palabra innovación viene un poco a reflejar eso, ¿no? El que lo nuevo mejora a lo antiguo. Lo que pasa es que es cierto que hay que pensar en qué mejora o para quién mejora. Por curiosidad decidí mirar qué decía la RAE sobre innovación, ¿no? Decir, bueno, pues, y me pareció curioso que hiciera referencia al mercado. Es aquel producto nuevo que se introduce en el mercado. Y dices, pero no ha habido innovación hasta que existió el mercado, ¿no? Entonces, creo que es necesario pensar la palabra innovación y alejarla de la idea de mercado, que a lo mejor también influye a que las mejoras no sean globales, sino que sean pues, solo para unos, ¿no? Sí, no, yo también lo miré. En su momento hice lo mismo, y es cierto que la idea de innovación, de novedad, ha sido una idea que empezó a gestarse y a consolidarse en la edad moderna, por decirlo así, donde no hay que olvidar que era donde se impuso el régimen económico del capitalismo, y que la idea de la novedad, lo novedoso, tiene mucho que ver, ¿no? con dinámicas de mercado que atraigan el deseo, ¿no? de posibles compradores o consumidores, ¿no? Y eso me parece que está ahí, y plantea una cuestión muy complicada para un ámbito como el nuestro, ¿no? De las humanidades o las letras, o como queramos llamarlo. Hombre, pero tampoco nos ha venido mal. Vamos a reconocer que tampoco nos ha venido mal, porque igual hemos conseguido entrar en el mercado, cosa que llevamos una temporadita un poco como las humanidades no son útiles. Bueno, espera, que voy a innovar y convertirme en emprendedora, y entonces ya puedo decir, ¿no? que estoy en el mercado y que molo, ¿no? Vamos a mirarlo desde ese punto de vista. Bueno, sí, claro, yo lo miro desde otro punto de vista, ¿no? Donde, bueno, estás dando clase e intentas que esa cosa que no te condicione tantísimo, ¿no? Pero evidentemente también es algo, bueno, precisamente ahora estaba acabando de escribir un trabajo que me han pedido sobre la labor de la crítica. Yo me dedico a la literatura, a la crítica literaria, etcétera, en el ámbito académico, y realmente empiezan a manejarse cada vez conceptos, no sé si son muy innovadores, pero desde luego que nos vinculan claramente a un sistema como de producción académica que nos recuerda mucho a cualquier otro tipo de producción industrial, ¿no? La idea de productividad, de índices de impacto, de rankings, de novedades, etcétera, y evidentemente me parece que es algo que también hay que pensarlo mucho, ¿no? Sí, supongo que a lo mejor va también un poco de diferenciar entre innovación y novedad, ¿no? Sí. O sea, una novedad no tiene por qué ser buena, ¿no? El que salga el último libro de, yo qué sé, no voy a decir nadie, no, vamos a meter en... Pero que sea novedoso no tiene por qué ser bueno. Yo creo que la innovación sí, en la cabeza de todos está que innovar tiene que ser positivo para todos, ¿no? Desde luego, claro. Luego habría que plantearse para quiénes, ¿no? Para qué, quién lo determina y quién lo dictamina, ¿no? También es otro problema. Yo, cuando venía para acá, en relación con esto que comentas tú, de que si los cambios y las novedades son buenas, o no siempre tienen por qué ser buenas, ¿no? No sé por qué me ha saltado a la cabeza, que yo creo que refleja bastante bien esto,
una escena que es posiblemente mi escena y mi diálogo favorito de las películas de Woody Allen, ¿no? Que es de Construyendo a Harry, cuando Woody Allen baja al infierno en un ascensor y entonces cuando se abren las puertas al primer tipo que se encuentra y se cruza con él le dice que por qué está ahí, ¿no? Y entonces el tipo le dice que es que inventó el mueble de metacrilato, ¿no? Entonces Woody Allen hace un gesto como asintiendo, como diciendo, claro, no me extraña que estés aquí, ¿no? Entonces, bueno, puede ser un buen ejemplo, ¿no? Desde luego el mueble de metacrilato fue una novedad extraordinaria en el mercado, pero bueno, el tipo, para uno justamente, para otros no tanto, está ahí ardiendo en el infierno, ¿no? Y eso me parece que refleja bastante bien esto, ¿no? Sí. Yo creo que a todo esto habría que, pues eso, intentar pensar si innovar es una virtud. Yo voy a tirar a mis palabras filosóficas y pensaba que si pensamos en la innovación como un perfeccionamiento que tiene que ser bueno para todos, sí que deberíamos de pensar la innovación como algo bueno, ¿no? Y creo que en ese sentido habría que decirle a la RAE, igual la innovación no tiene por qué estar ligada al mercado, ¿no? O sea, como dato así de llamada de atención a la RAE, de déjame sacar la innovación del mercado, porque no tiene por qué estar ahí la innovación, ¿no? Podemos innovar y no querer estar dentro del mercado. Y en esta dificultad que ves tú también para aplicar estos conceptos en el ámbito humanístico, las humanidades, en tu campo, en los últimos tiempos, ¿qué cambios crees que han sido buenos y que han supuesto, si quieres, innovaciones o simplemente cambios o transformaciones que han sido beneficiosas para la filosofía? Yo supongo que el poder llevar algo tradicional, como es la filosofía, o que tiene más años que cualquier otra cosa, el poder llevarlo a las redes, que es como el mundo más innovador, creo que es un paso que he hecho junto con un montón de divulgadores más, pero que creo que ha apoyado, ¿no? O que funciona para las humanidades, el decir, no tenemos por qué quedarnos solo en libros y en el aula, ojo, no solo, que tienen que estar, pero que podemos hacer otras cosas, ¿no? Con la filosofía, incluso camisetas también. Creo que toca algunas veces pensar si lo que llevamos haciendo todo el tiempo se puede mejorar, ¿no? Y en ese sentido creo que la filosofía podía mejorarse y hacerse más accesible o más que salga outside de las clases, que parece que era el único espacio. Pero te supone un cambio de registro Hombre, sí, ¿En qué términos? Es que yo, como soy un boomer, pues entonces estas cosas me interesan un poco. Pues, a ver, sí que te exige un cambio sobre todo de velocidad, que es algo en lo que creo que sí que ha cambiado muchísimo las humanidades cuando hemos innovado con ellas y las hemos llevado a las redes. Tiene que ver con pum, 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 todo el rato tienes que estar hipercreativo. O sea, tú no puedes tener un ratito de voy a prepararme la clase y doy una hora de clase durante... No, es como estar todo el rato siendo ocurrente, ¿no? Y es un poco agotador, o sea, es un agotamiento diferente, ¿no? Pero bueno, yo creo que no está mal, ¿no? El que la gente pueda tener un espacio en el que con 5 segundos diga, uy, y este chiste de Kant no le entiendo, voy a ver por qué es este chiste, e investigar a partir de... Y despertar curiosidad. Despertar curiosidad, sí, de hecho yo creo que las redes sirven para eso, para despertar curiosidad, o yo por lo menos lo uso así, no lo uso como un fin, sino como un medio, para que la gente vaya a libros y a clases, no se quede... ¿Y se logra? Pues sí, de hecho la Autónoma, creo que desde que yo estoy dando la tabarra con la filosofía, de hecho me han llegado alumnos que me han dicho, mira, ya me he matriculado a la Autónoma como tú. Entonces, pues eso sí sé que funciona. Ah, bueno, interesante. Sí, la Autónoma yo creo que ya me tiene que estar ahí dando una subvención. No, yo es que soy un poquito más escéptico o tengo más distancia, pero posiblemente sea una cuestión sinceramente un poco generacional, ¿no? Pero miro con un cierto recelo esta vinculación que me parece también central en el mundo actual del conocimiento, del saber, como queramos llamarlo, esta vinculación que hay y que en el ámbito educativo, por lo menos en la universidad, yo lo noto bastante, de esta proyección de la idea de innovación, cambio y transformación muy enfocada con las nuevas tecnologías, ¿no?
Y tú lo has explicado muy bien. En efecto, creo que lo de la velocidad, yo me dedico a la literatura, soy más partidario, como dijo un escritor, la literatura tiene la ventaja de que siempre debe llegar un poco tarde a los sitios. Y entonces, yo esa lentitud que cada vez está más amenazada, lo veo a menudo como un problema, ¿no? Quizá en la conciencia de que lo que tú estás planteando y lo que estoy planteando yo es compatible, ¿no? Pero... Claro, de hecho, yo por ejemplo soy muy consciente, porque vengo también de un mundo en el que antes no estaban las... O sea, yo he ido entrando en las tecnologías y soy consciente del problema del tiempo, ¿no? Entonces es como, bueno, pues ¿por qué no utilizo el medio en el que la gente está para avisarle del problema en el que estamos? Y decirles, hay estas salidas, hay estas opciones, hay estos libros con los que te puedes desconectar y puedes aprender. Entonces creo que, bueno, pues que es un medio y que hay que usarle para un fin, y en este caso pues es un fin de... sal de aquí. O sea, de hecho tengo muchos escritos que son de, está muy bien que me estés leyendo, pero ahora vete y coge un libro, ¿no? Creo que renegar de un espacio en el que está mucha gente y porque nos resulta incómodo a los humanistas es un poco perder una oportunidad, ¿no? Sí, sí, no lo dudo, no lo dudo. Pero es que yo creo que también genera como acercamientos a, bueno, pues a la filosofía o a la literatura o a otros campos que mi problema que veo con las nuevas tecnologías es que inscriben mucho los discursos, los análisis, los contenidos con una especie de presente, en un presente donde el pasado cada vez importa menos, ¿no? Y evidentemente también me parece que esto no lo hemos tocado, otro aspecto fundamental de la innovación es un concepto que mira en exceso hacia el futuro, quizás, ¿no? Al cambio del presente, pero evidentemente yo creo que desde nuestros campos, la filosofía o la literatura, se hace muy evidente que solo se puede innovar en relación con un pasado, ¿no? Con una tradición. Claro, no tiene sentido inventar la claro, rueda si ya está inventada, y hay mucha gente inventando la rueda, y dices, ¿qué estás haciendo? En ese sentido me parece que esta inmersión tecnológica genera también como algunos efectos que no son, en mi opinión, muy deseables, ¿no? Este presentismo, esta idea de que hay que cambiar los métodos, las estrategias, con una mirada que va siempre hacia el futuro, y el pasado queda muy diluido, ¿no? No digo que haya que anclarse en él, ¿no? Digo que evidentemente tiene que ser como un punto de referencia fundamental. Claro, pero a lo mejor está también por parte de nosotros el decir, vamos a utilizar las tecnologías que tenemos de una manera distinta a como se han estado usando. Es decir, si vemos que si vemos que no nos gusta tanto presentismo, tanto fraccionamiento del conocimiento, tantas burbujas, ¿no? Pues igual es nuestra labor también el decir, vamos a innovar y vamos a llevarlo hacia una parte más virtuosa, ¿no? Algo mejor para todos. Y creo que ahí las humanidades, pues eso, tenemos bastante que decir, pues porque tenemos esa tradición, ¿no? Y esa capacidad de mirar al pasado para poder generar un mejor futuro. Si dejamos simplemente a la gente que solo piensa en el futuro, pues a lo mejor estamos cometiendo... Sí, pero estoy totalmente de acuerdo. Ahora tampoco tiene por qué entrar todo el mundo, ¿eh? No hace falta que ahora todo el mundo entre en las redes, que no es necesario, pero que creo que la labor... Sí, pero el discurso... Yo lo percibo así, tampoco estoy indagando muchísimo en eso, ¿no? Pero el discurso en el que se está hablando ahora de las reformas educativas, de las transformaciones de la educación, tienen como ese punto en el que se insiste más en las herramientas que en lo que hay que enseñar, hasta qué punto es importante el pasado. O sea, por ejemplo, a mí hay una cosa que me llama la atención, que pienso mucho, es en el contexto político español, por ejemplo, el enorme debate que hay ahora mismo con el tema de la memoria histórica, ¿no? O sea, es que me parece que es un debate fundamental y que evidentemente hay que pensarlo mucho, y es absolutamente fundamental también para el futuro, ¿no? Para sustentar fijar una serie de pilares sociales que son muy necesarios, ¿no? En mi opinión. Y al mismo tiempo
Yo cada vez que escucho a responsables, sean pedagogos o políticos, hablar de las reformas necesarias educativas, hay una demonización de la memoria, por ejemplo, ¿no? como un aspecto ya no antiguo, sino antediluviano, prácticamente, ¿no? Entonces esto me llama muchísimo la atención, porque además parece, por gente que gente de prestigio indudable, pero parece que la memoria era, como se decía en la época de nuestros padres, saberse la lista de los reyes godos, ¿no? Y no tiene por qué ser así, ¿no? Entonces me llama mucho la atención esta paradoja, ¿no? de reivindicar, ¿no? La memoria histórica, el pasado de una nación, en este caso de un Estado, y digamos generar dinámicas educativas donde la memoria está perdiendo un prestigio evidente. No digo que haya que volver a modelos de hace 50 años, en absoluto, pero evidentemente tenerlo también como un elemento que es bastante importante, ¿no? Claro, lo que pasa es que si toda nuestra educación se ha basado en memorizar y escupir, básicamente, y que al momento de aprobar el examen se te olvida, igual el modelo no está bien pensado, ¿no? Creo que la educación se ha basado muchísimo en la memorización y ahora mismo tenemos Google. Entonces, no es que Google vaya a suplir mi memoria, pero sí que tenemos una labor nueva que enseñarle al mundo, por ejemplo, que es cómo buscar en Internet, cómo hacer búsquedas fiables, cómo coger toda la información que encuentras y conseguir un relato coherente. Tenemos algo nuevo que no teníamos cuando yo estudiaba. Yo tenía la Encarta, en todo caso, que era ya innovación máxima, meter el CD, pero creo que sí que toca un poco descentralizar la manera de estudiar de una manera, pues eso, memorística, en la que lo único que se valora al estudiante es que repitas lo mismo que te han dicho. Es cierto que, por ejemplo, en las carreras de humanidades, en filosofía sobre todo, te piden más argumentación, más otro tipo de trabajo mental, bueno, pero porque la filosofía trabaja esas herramientas mentales, pero en el resto de la educación, en el resto de clases, yo era memorizar. ¿Sí, tú crees que se mantiene esos...? Sí, yo de hecho he tenido que dar clases particulares, entre otras cosas, y veo eso, como los chavales lo que hacen es tú, ¿sabes? Lo repiten para poder repetirlo en el examen, y hacen el examen y se les olvida. Entonces es como, pero ¿y esto de qué nos sirve, no? Cuando salgan al mundo laboral, no van a tener que memorizar nada, van a tener que buscar información, que redactar emails, que hacer una serie de cosas, bueno, aparte de pensar para vivir también. ¿Tú crees que las nuevas tecnologías enseñan a filtrar la información? ¿O eso está en otro lado, en enseñanzas? Está en enseñanza, o sea, hay que enseñar a usar las nuevas tecnologías. O sea, nosotros mismos, es lo que te digo, nos han llegado y hemos ido aprendiendo más o menos a usarlas. Y recordamos cómo era un mundo en el que no estaban y comparamos y decimos, y conseguimos un equilibrio, un justo medio aristotélico, ¿no? Porque recordamos lo que es estar sin ellas. Pero la gente que ha llegado nueva, es como, o sea, yo nací con televisión, no puedo pensar en un mundo sin televisión, y formaba ya parte de nuestra cultura. Entonces entiendo que las tecnologías forman parte de nuestra cultura y hay que decirle a la gente cómo, cuándo y qué utilidades tienen. Igual de no te pases la vida pegado a la televisión, ¿no? A la pantalla, que nos decían, se te va a quedar la cara cuadrada. Pues esto igual, habrá que decir, te vas a comer muchas fake news, vas a tener que analizar, que escribir, que convivir con ellas. Yo insisto mucho en esas ideas con mis estudiantes, pero mi sensación es que no les saco mucho del mundo tecnológico. Porque viven ahí, es como si nos sacas a nosotros del mundo del cine. Sí, pero por eso mismo te comento que, o sea, lo que quiero decir es que lo que me preocupa es que en este entorno donde, digamos, el poder del espacio tecnológico ya es absolutamente absorbente en términos extremos, digamos, aún así las nuevas tecnologías se sigan planteando acríticamente, quiero decir,
como solución y no también en ocasiones como parte del problema. Hombre, ¿no? es que son parte del problema. No quiero volver al tantán ni al teléfono con cable, ¿no? Pero me parece que esto es algo que está... Obviamente es parte del problema, o sea, está todo fraccionado, no hay más que ver la cantidad de bulos que hay, cómo se absorbe la atención y se pierde la voluntad porque estás todo el día enganchado al teléfono, hay adicciones, hay problemas, ¿no? Pero creo que nuestra labor es señalar esos problemas e intentar, en el sentido de innovar, llevar lo que tenemos hacia lo mejor posible, ¿no? Supongo que quien inventó la pólvora no querría que se usara para lo que se usó, o seguramente sí, pero bueno, que hay cosas que se inventan con una finalidad y luego se terminan Sí, es que perdiendo. Lo que pasa es que la idea de invención en la filosofía o en la literatura me cuesta muchísimo definirla. O sea, por ejemplo, incluso puedo entender que hay cambios ahí y transformaciones significativas, pero como hablábamos antes también, esa idea de progreso lineal en estos ámbitos me parece también complicado aplicarlas bien, ¿no? Entonces, por eso te digo que esa idea de invención es algo que me cuesta situarla bien o definirla bien en nuestro campo, ¿no? Bueno, ahora hay hilos de Twitter con los que son tan largos que yo creo que se pueden publicar casi como libros. Yo creo que sí que hay innovación en nuestros campos, o sea, ya te digo, la filosofía siempre estaba en las aulas y ahora se ha encontrado una manera diferente de comunicar e incluso de explicar la filosofía, de no simplemente dejarla como ensayos o como cosas muy grandes que si quieres aprender filosofía, empieza por Platón. Y tú como, bueno, pero no hay otra cosa. Yo tenía solamente el mundo de Sofía para introducirme en la filosofía. Creo que ahora mismo las redes son una manera incluso de que la gente conozca sus vocaciones. ¿Tú qué quieres ser de mayor? No sé. Todo el mundo hacemos lo mismo en clase y era muy difícil saber qué opciones laborales había o a qué se dedicaba un filósofo. Yo nunca pensé que fuera a ser filósofa de mayor porque no existían esas figuras. Entonces creo que las redes hacen de un escaparate que pueden ser, pues eso, muy interesante, ¿no? No, desde luego extienden el campo, sin duda, ¿no? Yo, claro, lo que me planteo, no sé si esto puede ser como conclusión, es si la capacidad de penetración que tienen todos los lugares tienen efectos siempre beneficiosos, ¿no? Y lo que me preocupa es ese un poco fetichismo, esa idolatría, un poco que entiendo que las generaciones jóvenes las tengan, vivan ahí, y es muy interesante muchos de los fenómenos que se den, pero quizá habría que articular políticas un poco más ajustadas o que no se echaran en brazos incondicionalmente, ¿no? Pero eso es lo que pienso. Pero bueno, habrá que llevarlo, ¿no? Seguro. Como la vida, que tiene sus cosas buenas y sus cosas malas y hemos aprendido o estamos en ello, estamos aprendiendo a vivir, y hay que pues habrá que aprender a vivir utilizarlas. con Seguro las que sí. tecnologías. Un placer. Igualmente.